La leyenda de la búsqueda del Santo Grial es uno de los relatos más poderosos y perdurables de los caballeros de Camelot. Se cree que el Grial fue el cáliz en que Cristo bebió en la última cena o en el que se recogió su sangre cuando murió en la cruz. Y de algún modo se cuenta que llegó a Bretaña y a España. Aunque es plausible la idea de que un cáliz usado por Cristo sea venerado y preservado por los creyentes, en la Biblia nunca se menciona un recipiente mágico con la capacidad de otorgar la vida eterna o tantas otras historias que se cuentan. Actualmente existen 200 ejemplares que se disputan el título del Santo Grial original, siendo el más importante el Cáliz de Valencia, incluso llegando a ser utilizado en ceremonias por los papas Benedicto XVI y Francisco. Sin embargo, este genera algo de incredulidad, ya que es una copa de oro macizo con varias piedras preciosas incrustadas. Si recordamos la historia de Cristo, este debería ser una copa sencilla, la copa que usaría un carpintero. A ciencia cierta, no se sabe la historia real, pero según la leyenda, San Pedro, el primer papa, llevó la copa a Roma. Los papas eran los únicos que podían oficiar la misa en esos tiempos, por lo que San Pedro y el resto de papas utilizaban el grial para la Eucaristía, considerando que era el mismo que Cristo había usado. Años después, el emperador Valeriano empezó a perseguir a los cristianos a partir del año 257. Se cuenta que el grial fue enviado a Huesca, España, porque ya no estaba seguro en la capital. El cáliz supuestamente permaneció en Huesca durante algunos cientos de años, antes de ser cambiado de lugar de nuevo durante las conquistas de Humayat en el siglo VIII. Fue enclavado en el monasterio de San Juan de la Peña, ubicado en un acantilado en el norte de España, por temor a los saqueos. Los registros más confiables sobre este cáliz aparecen en 1399, cuando empezó a formar parte del relicario real del rey Martín de Aragón. Según la leyenda, la copa llegó a España desde Roma cuando el emperador Valeriano empezó a perseguir a los cristianos. Después de que Alfonso el Magnánimo llegó al trono en 1416, el relicario fue trasladado a Valencia y después entregado a la catedral como pago de una deuda. Aunque el cáliz fue llevado lejos algunas veces más por culpa de la guerra, inevitablemente volvió a la catedral de Valencia en 1939, esta vez de forma definitiva. Pero esta no es la única historia del Grial como la mencionamos al principio, pues el Grial también tiene historia en Gran Bretaña. Se cuenta que en algún momento el Grial se perdió y nadie más supo de su existencia. El hallazgo de tan valiosa reliquia fue un plan para restaurar la riqueza de Gran Bretaña, por lo que fue uno de los principales objetivos para el rey Arturo y sus caballeros. Pero cuenta la leyenda que solamente el más puro y virtuoso triunfaría en el intento. Según la historia, José de Arimatea, que sepultó el cuerpo de Cristo tras la crucifixión, llevó el Grial a Bretaña. Allí lo custodió el rey Pels, llamado el Rey Pescador, pero el padre del vigilante del Grial resultó herido y el cáliz se perdió. Los caballeros de Camelot creyeron que solo el hallazgo de tal reliquia podía devolver a su tierra su antigua gloria. Con presencia en las epopeyas medievales del rey Arturo y sus caballeros, hasta las hazañas de Indiana Jones, el Santo Grial sigue siendo uno de los tesoros más buscados, una misteriosa reliquia entre la fantasía y la realidad. Existe una pintura que plasma su leyenda, llamada La búsqueda del Santo Grial, la cual representa la búsqueda de esta reliquia por parte de los ingleses. Se cuenta que el Grial se hallaba en una capilla en el castillo del Rey Pescador. Se decía que unos ángeles lo custodiaban y que cuando un caballero virtuoso diera con la capilla, sus custodios le darían de comer y beber del cáliz sagrado. Según algunas de las versiones, el propio Cristo ofreció comida del cáliz al caballero cuando éste lo halló. La puerta abierta de la capilla indica que un caballero ha llegado al fin de su viaje para dar fin a la búsqueda. El caballero en este caso es Sir Galahad. Primero debería quitarse el casco y deponer sus armas para mostrar que llegaba en son de paz. Luego debía plantear las preguntas rituales correctas, tales como ¿qué es el Grial? ¿Y a quién sirve el Grial? A las puertas de la capilla hay 3 ángeles,
Su aspecto anuncia que los caballeros están a punto de experimentar algo verdaderamente sagrado y milagroso. El ángel de la derecha sostiene lo que parece ser la lanza de Sir Galahad. En ciertos relatos de la crucifixión, una lanza atravesó el costado de Cristo, y en muchas historias aparece una lanza que derrama sangre en el Grial. Sir Galahad era el más virtuoso de los caballeros del rey Arturo, y en versiones del relato posteriores, quien encuentra el Grial es él mismo. Sir Galahad era el hijo de Elaine, hija del rey pescador, y de Sir Lanzarote, caballero que estuvo a punto de encontrar el Grial, pero que al ser el amante de la esposa de Arturo, la reina Ginebra, no fue digno de hallarlo. En esta obra rodean a Sir Galahad unos altos lirios, símbolo de su pureza. Sir Bors, uno de los compañeros más veteranos de Sir Galahad en la búsqueda del Grial, era su tío. Cuando Galahad era un muchacho, Sir Bors rezó para que su sobrino se convirtiera en un caballero tan bueno como Sir Lanzarote y tuvo una visión del Grial. Cuando la búsqueda llegó a su fin, Sir Bors fue el único caballero que regresó sano y salvo a Camelot. Los relatos de la leyenda en que Sir Galahad encuentra el Grial presentan a Sir Percival como su virtuoso compañero y afirman que éste muere poco después del hallazgo. Pero en versiones anteriores Sir Percival es el verdadero héroe. En estas, es él quien viaja hasta la capilla en 2 ocasiones, en la primera de las cuales no plantea las preguntas rituales correctas y se le niega la entrada. Cuando Sir Galahad encuentra el Grial, la desolada tierra de Bretaña florece de nuevo. El regreso de la fertilidad vincula la leyenda del cáliz sagrado a los antiguos relatos celtas sobre objetos mágicos parecidos, tales como los calderos y las cornucopias, cuernos de la abundancia, que traen consigo alimento, munificencia y nueva vida a quienes se hacen con ellos. ¿Y tú qué opinas acerca de la historia del Grial? Háznoslo saber en los comentarios. Hemos llegado al final de este video. Si te gustaría seguir viendo más contenido de este tipo, no olvides dejar tu like, un comentario y suscribirte.